Me llamo Andrés y soy taxista en la Ciudad de México. No soy un hombre que crea en fantasmas ni en historias de terror. Siempre he pensado que la gente exagera, que en la noche el miedo distorsiona la realidad, pero lo que viví aquella madrugada me hizo cuestionar todo lo que creía saber. El reloj del tablero marcaba las 2:37 de la madrugada cuando tomé paseo de la Reforma. La avenida estaba vacía, como si la ciudad entera contuviera la respiración. El pavimento mojado reflejaba las luces de los faroles, dándoles un brillo enfermizo. El murmullo lejano del tráfico nocturno se sentía casi fantasmal. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada en la banqueta, justo frente al Ángel de la Independencia. Llevaba un vestido blanco largo, elegante pero empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Su cabello oscuro y mojado le cubría parte del rostro. Pero lo más inquietante eran sus pies, descalzos, en medio del asfalto frío. Algo en su postura, en la forma en que su cabeza estaba ligeramente ladeada, me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Bajé la ventana y pregunté: ¿necesita ayuda, señorita? Ella alzó la mirada y, por un instante, sentí que algo dentro de mí se rompía. Su piel era pálida, sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en siglos. Tenía la expresión de alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería haber visto. ¿Me puede llevar a casa? Su voz era suave, casi un susurro. Estoy en la colonia Roma. No traigo dinero, pero le pagaré después. No me gustaba trabajar gratis, pero algo en su tono me impidió decir que no. Además, la colonia Roma no quedaba lejos. Le hice un gesto y ella subió al asiento trasero. Desde el retrovisor la vi temblar, no de frío, sino de algo más profundo, algo que no podía comprender. Intenté romper el silencio. ¿Seguro está bien? ¿Se le perdió algo? Ella tardó en responder como si le costara hablar. Sí, no debí ir a esa fiesta. Mi novio se enojó mucho. Mientras avanzábamos, el aire del taxi se volvió más denso. Un hedor extraño, como a humedad y flores marchitas, invadió el auto. El parabrisas se empañó de repente, como si alguien estuviera respirando con desesperación en el interior. Miré de reojo el retrovisor y noté que la mujer no parpadeaba, solo miraba fijamente por la ventana, como si reviviera un recuerdo que la aterrorizaba. Cuando llegamos a la colonia Roma, la mujer me indicó que parara frente a una casona antigua de 3 pisos. Sus ventanas eran enormes, pero estaban oscurecidas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. La estructura tenía un aire lúgubre, descuidado. Un viento repentino hizo crujir las ramas de un árbol cercano. Apenas detuve el coche, la mujer abrió la puerta y salió lentamente. «Espere, señorita», dije. «Su pago». Ella se detuvo en la entrada y sonrió con tristeza. «Gracias por traerme, ya estoy en casa». Cruzó la puerta, pero lo extraño fue que no se abrió. Parecía haber atravesado la madera como si no existiera. El aire me faltó. Mi piel se erizó. Miré la casa con más atención. Había una placa en la reja del jardín. Me incliné para leerla y sentí que la sangre se me helaba. En memoria de María del Pilar Muñoz, 1995-2015. Siempre en casa. El nombre se me quedó grabado en la cabeza. Con las manos temblorosas, saqué mi celular y lo busqué en internet. Lo que encontré me dejó sin aliento. María del Pilar había sido asesinada hace 10 años por su novio después de una fiesta en esa misma casa. Su cuerpo apareció en Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia, justo donde yo la había recogido. El pánico me recorrió el cuerpo entero. Arranqué el taxi y pisé el acelerador sin mirar atrás.
Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y ahí estaba. En el asiento trasero, sonriendo. Pero esta vez su sonrisa era diferente. No era de tristeza. Era como si supiera algo que yo no. Mi visión se nubló por el terror y casi pierdo el control del auto. Me aferré al volante, mi corazón golpeando en mi pecho como si fuera a salirse. Un susurro helado recorrió el interior del taxi. Nunca me fui. Me atreví a mirar de nuevo. La mujer ya no estaba. Solo quedaba la silueta de su reflejo en la ventanilla trasera, como si la lluvia hubiera dejado impregnada su presencia en el cristal. Nunca más volví a tomar pasajes en la madrugada, pero aún hoy, cada vez que paso por Reforma, reviso el retrovisor, porque sé que, en cualquier momento, ella puede volver a aparecer, buscando su camino a casa. Me llamo Roberto y llevo más de 20 años manejando taxi en la Ciudad de México. Siempre he trabajado de noche. La ciudad se siente distinta cuando el reloj pasa de la medianoche, cuando las luces de los faroles parpadean y las sombras se alargan en las calles del eje central Lázaro Cárdenas. A esas horas, el tráfico se vuelve menos caótico, pero los pasajeros, esos pueden ser un problema. Esa noche, el aire estaba denso, pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento. La aplicación marcó un servicio en dirección a Garibaldi. Acepté sin pensarlo, pero algo en el ambiente me hizo dudar apenas di vuelta hacia la zona de recogida. Cuando llegué al punto, vi a una mujer en la acera. No era como las demás. Su piel tenía un tono cenizo y su vestido negro parecía moverse, aunque el aire estuviera quieto. No se veía borracha ni perdida, solo estaba ahí, inerte, esperando. Bajé la ventana y le pregunté si era la que había pedido el taxi. Su voz era un susurro helado, casi como si llegara desde muy lejos. Sí, lléveme a casa. Subió al asiento trasero sin hacer ruido. No se escuchó el rechinar de la tela en el asiento ni el golpeteo de sus zapatos contra el piso del carro. Me dio una dirección en la colonia Doctores. Algo me decía que no debía aceptar ese viaje, pero ya estaba en marcha. Desde el retrovisor la miré un par de veces. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos eran abismos. No reflejaban luz, solo un negro absoluto que absorbía todo a su alrededor. A mitad del trayecto, cuando pasábamos por Eje Central y Manuel González, la temperatura dentro del taxi bajó de golpe. La radio comenzó a hacer interferencia, soltando murmullos y risas distorsionadas. «Aquí me pasó algo muy feo», dijo de repente, con una sonrisa torcida. Traté de ignorarla, pero sentí que su mirada me atravesaba el cráneo. «¿Qué pasó?», pregunté con la garganta seca. «Me mataron». La piel se me erizó. No quise mirar atrás, pero sentía su aliento frío en mi nuca. La imagen del retrovisor comenzó a distorsionarse. Sus rasgos parecían moverse, estirarse. Su boca se abría demasiado, su piel comenzaba a resquebrajarse. Pisé el acelerador. No importaba nada más, solo llegar a la dirección lo antes posible. Las calles se sentían más largas, como si el camino nunca fuera a terminar. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un edificio viejo y abandonado, con ventanas rotas y paredes llenas de grafitis. Ahí no vivía nadie. Volteé al asiento trasero y mi corazón se detuvo. La mujer ya no estaba, pero su reflejo aún se veía en el retrovisor. Sentí un frío infernal en los huesos. Salí del coche y caminé hasta la puerta del edificio. Una señora mayor estaba en la entrada. Me acerqué, temblando, y le pregunté por la mujer que debía vivir ahí. La anciana me miró con horror. «Mijo, esa muchacha,
La mataron hace 20 años en Garibaldi, pero dicen que todavía anda buscando un taxi que la lleve a casa. El pánico se me metió en los huesos. No quise seguir preguntando. Corrí de vuelta al coche y encendí el motor sin atreverme a mirar el retrovisor. Pero antes de arrancar, escuché un murmullo dentro del auto, un eco que me heló la sangre. Gracias por traerme, pero aún no llego. El asiento trasero rechinó. Y el taxi se movió, como si alguien aún estuviera ahí. No lo pensé más. Pisé el acelerador con fuerza y me perdí en la avenida. Solo quería alejarme, pero la sensación de que algo venía conmigo no me abandonaba. Mi corazón latía con violencia, mi respiración era errática. Sentía el peso de una presencia detrás de mí, aunque sabía que, si volteaba, perdería el control. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba casi las 4 de la madrugada. Apagué el taxi y me quedé unos segundos sin moverme, intentando recuperar el aliento. Miré por el espejo retrovisor una última vez, y la marca en el asiento trasero seguía ahí, húmeda, como si alguien acabara de bajarse. No dormí esa noche, y desde entonces, cada vez que paso por Eje Central después de la medianoche, siento que alguien me observa, esperando otro viaje. Me llamo Jorge y soy taxista. La calzada de Tlalpan es un monstruo de asfalto que devora el tiempo. Un día puedes hacer 15 viajes y sentir que no avanzaste en la vida. Otros, basta con un solo recorrido para que todo cambie. Y esa noche, esa maldita noche, me tocó un viaje que nunca debí aceptar. Jorge, te tengo un servicio en el tramo viejo de Tlalpan. Dice que va a Xochimilco. ¿Lo tomas? Era un viaje largo, pero bien pagado. Acepté sin dudarlo, porque la noche estaba muerta de aburrida. Pero al llegar al punto indicado, sentí un vacío en el pecho. La pasajera estaba ahí, junto a un poste de luz. No había llegado caminando. No había salido de ningún lado. Simplemente estaba esperando. Vestía un atuendo pasado de moda, algo de otra época, pero lo que más me inquietó fueron sus manos, pálidas, demasiado delgadas, como si la piel apenas cubriera los huesos. Se subió en silencio y dio la indicación: al embarcadero de Cuemanco, por favor. La atmósfera se volvió densa. No sé cómo explicarlo, pero sentía que el aire dentro del taxi pesaba más. En el espejo retrovisor, su imagen estaba borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Traté de aliviar la tensión con una pregunta tonta. ¿Va a una fiesta? Voy a casa, susurró. Seguí manejando. La radio comenzó a fallar. La música se distorsionaba en murmullos incomprensibles. De reojo, noté que ella no respiraba. O al menos, no hacía el más mínimo movimiento de alguien que estuviera vivo. Mis manos sudaban en el volante. Entonces, algo me obligó a frenar. El asiento trasero estaba vacío. Mi corazón latía en mis oídos. No había escuchado la puerta abrirse. No había visto movimiento. Pero la pasajera ya no estaba. La radio crujió y la voz del operador sonó distorsionada. «Jorge, ¿sigues con el servicio?» Antes de responder, sentí un aliento frío en mi oído. «¿Por qué te detienes? Todavía no llegamos a casa». Giré la cabeza lentamente, con el estómago hecho un nudo de terror. Ahí estaba ella, no en el asiento trasero, sino en el asiento del copiloto. Sonreía con una boca demasiado grande, con ojos oscuros que eran pozos sin fondo. No recuerdo cómo terminé en un camino de terracería, con la puerta trasera abierta de par en par y el asiento impregnado con un olor a humedad y tierra vieja. Solo sé que el taxi fue encontrado días después, abandonado, sin rastro de mí.
Algunos taxistas aún aseguran haber visto a la mujer en el mismo punto, esperando un aventón, y los que se atreven a recogerla nunca terminan el viaje. Me llamo Luis y he sido taxista por más de 10 años. Conozco cada rincón de esta ciudad, cada callejón oscuro y cada esquina peligrosa, pero aquella noche el periférico me mostró algo que nunca podré borrar de mi mente. Eran las 2:30 de la madrugada y el tráfico era casi nulo. La ciudad dormía, pero el peligro nunca lo hace. El radio del taxi comenzó a emitir un zumbido extraño, como si algo estuviera interfiriendo en la frecuencia. Ajusté la perilla, pero la estática persistió hasta que la central irrumpió en la señal. Luis, hay un servicio en la lateral, cerca de Perisur. Un hombre necesita un taxi. ¿Te queda cerca? Observé por el retrovisor. No había autos detrás de mí. Voy para allá, respondí sin pensarlo mucho. Cuando llegué al punto, ahí estaba él, alto, delgado, vestido con una sudadera negra y una gorra que le cubría la mitad del rostro. Se mantenía bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente, como si la electricidad no quisiera estar cerca de él. No se movía, solo esperaba. Algo en mi instinto me gritó que me largara de ahí, pero ya era tarde. Se acercó a la ventanilla con un rostro ajado, ojeras profundas y una sonrisa diminuta, casi inexistente. ¿Libre?, preguntó con una voz seca, como si llevara días sin hablar. Tragué saliva. Algo en sus ojos me incomodó, pero asentí. Sí, súbase. ¿A dónde lo llevo? A Naucalpan, dijo, deslizándose al asiento trasero con movimientos extrañamente fluidos. El aire dentro del taxi cambió de inmediato. Un olor metálico parecido al óxido y algo más impregnó el espacio. Olía a sangre vieja. Ajusté el espejo retrovisor para observarlo sin ser obvio, pero el tipo solo miraba por la ventana con una leve sonrisa. «Oye, ¿alguna vez has sentido que alguien te observa?», preguntó de repente. Su tono era burlón, pero había algo más en su voz, como si supiera algo que yo no. Reí, intentando disipar la tensión. A veces. Entonces lo vi. Un destello metálico en el retrovisor. Su mano emergió de la sudadera con un cuchillo largo y opaco. Me congelé. «No te detengas, sigue derecho y no hagas nada estúpido», dijo, su sonrisa ahora más ancha, con dientes amarillentos y encías pálidas. El pánico se apoderó de mí. No podía ir a la policía. No había patrulla cerca. Si me detenía, estaba muerto. Entonces vi algo en la carretera, un retén de seguridad vial, más adelante, un destello de esperanza, pero él también lo vio. «Si intentas algo, te rajo aquí mismo», susurró, acercando el cuchillo a mi costado. No tuve opción. Reduje la velocidad, simulando que pasaría de largo. Pero en el último segundo, giré el volante bruscamente y estampé el taxi contra un muro de contención. El golpe no fue letal, pero suficiente para que el pasajero saliera disparado contra el tablero. El cuchillo voló de su mano y se estrelló contra el parabrisas. Aturdido, lo vi tambalearse, sus ojos inyectados en ira. Intentó agarrar el cuchillo, pero su mano temblaba. Sabía que, si lo lograba, me mataría. Abrí la puerta del taxi de un golpe y salí corriendo hacia el retén. «¡Ayuda! ¡Me quieren matar!». Los oficiales reaccionaron al instante. Al verlos, el hombre intentó correr en la dirección opuesta, pero sus piernas no respondieron. Tropezó y cayó de rodillas sobre el asfalto. Cuando los policías lo sometieron, encontraron algo peor: un segundo cuchillo y una bolsa con identificaciones, todas de taxistas. Taxistas que habían desaparecido en las últimas semanas. Me dejé caer en el suelo,
sintiendo el frío del pavimento en la piel. Había tenido al asesino en mi taxi. Había estado a minutos de convertirme en su próxima víctima. Esa fue la última noche que trabajé como taxista. Desde entonces, cada vez que paso por el periférico, siento que alguien me observa desde la oscuridad, esperando a que vuelva a cometer el error de detenerme. Me llamo Alejandro y llevo muchos años manejando taxi en la Ciudad de México. He visto de todo: clientes borrachos, tipos agresivos, incluso pasajeros que huelen a muerto después de una noche de fiesta. Pero lo que viví aquella madrugada en la avenida Tláhuac, eso no se compara con nada. Eran casi las 3 de la mañana y las calles estaban vacías. Un silencio raro se apoderaba del ambiente, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Pensé en terminar mi turno cuando vi a una mujer parada en la banqueta. No hacía señas, solo estaba ahí, inmóvil, con un rebozo negro que le cubría la cabeza. Me detuve y bajé un poco la ventana. «Buenas noches, ¿para dónde va?». Su rostro giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran negros, sin brillo, sin vida. Un escalofrío me recorrió, pero me obligué a mantener la calma. «Llévame a la iglesia», susurró con una voz que parecía salir de una caverna. No quise hacerla esperar, así que le abrí la puerta. Apenas se subió, un hedor asqueroso llenó el coche. Era un olor a humedad y carne podrida, como si alguien hubiera dejado un cadáver en el sol por días. Pero lo peor no era eso, era su risa. Al principio fue un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando en otro idioma. Luego se convirtió en una carcajada rasposa, rota, como si algo dentro de ella estuviera quebrado. Me sudaban las manos. Nunca había sentido un miedo tan visceral. Intenté no mirarla, solo me concentré en manejar, pero cada que pasábamos por una luz, su reflejo en el retrovisor parecía distorsionarse. Su boca se alargaba demasiado, sus manos parecían más huesudas. El aire en el taxi se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. «¿Está bien, señora?», pregunté con la voz temblorosa. La risa paró en seco. «Ya llegamos», dijo, pero su voz ya no era la misma. Era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Frené de golpe, miré por la ventana. No había iglesia, no había casas, solo un lote baldío con matorrales secos. Me giré hacia el asiento trasero y mi corazón casi se detuvo. La mujer ya no estaba. En su lugar, un rebozo negro cubría el asiento. Debajo de él, algo se movía, como si algo estuviera respirando ahí. No quise averiguarlo. Apreté el acelerador y salí disparado de ahí. Cuando llegué a una avenida con más luz, miré por el retrovisor. El rebozo seguía ahí, pero ahora parecía más grande, como si algo estuviera creciendo dentro de él. Y entonces, justo antes de que pudiera reaccionar, empezó a moverse solo, como si alguien lo estuviera levantando desde adentro. Tiré el taxi en una esquina y salí corriendo. Dejé todo ahí, el coche, el dinero, mi celular. No me importó. No paré hasta que llegué a una patrulla que estaba estacionada. Los policías me vieron con cara de locos cuando les conté lo que pasó. Uno de ellos suspiró y solo dijo: «Otra vez». No pregunté más. No quise saber. Solo supe que mi taxi apareció abandonado horas después, sin rastro del rebozo. Pasaron los días y traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero algo no cuadraba. Me despertaba en las madrugadas con la sensación de que alguien me observaba. A veces creía escuchar un murmullo en mi habitación, como si alguien repitiera mi nombre en voz baja. Una noche, después de varias semanas sin volver a trabajar, decidí tomar el metro para despejarme.
Caminaba por los pasillos de la estación cuando sentí que alguien me seguía. Miré de reojo y vi una figura envuelta en un rebozo negro. Se detuvo cuando yo lo hice. El corazón me martillaba en el pecho. Seguí caminando, apurando el paso, pero los pasos detrás de mí también aceleraron. Me giré de golpe y no había nadie, solo el eco de una risa lejana, rasposa, burlona. Esa fue la última señal que necesité. Al día siguiente, vendí el taxi y me fui de la ciudad. No me importó dejar todo atrás. Pero incluso ahora, en este nuevo lugar, a veces me despierto en la madrugada y juro que veo, en la esquina de mi cuarto, un rebozo negro moviéndose levemente, como si alguien estuviera respirando debajo de él. Desde entonces, evito esa zona en la madrugada, porque sé que hay algo en la avenida Tláhuac, algo que no debería existir, y peor aún, algo que nunca me dejó ir.